Bien, como les decía, la salud ocupacional, cuando ustedes acceden a la seguridad social, si es que pudieran acceder en grupo, porque si bien en la clase anterior yo hablaba de lo que era el seguro a corto plazo, de tener una consulta médica, habíamos hablado de que el SUS nos atiende en este momento, el Estado atiende a toda la población en general que no está asegurada en la seguridad social, pero la limitación que le había indicado es que el SUS no se va a preocupar en mi trabajo. El SUS me atiende como individuo en un ambiente familiar, en un medio ambiente que no exactamente es el trabajo. En cambio, si nosotros quisiéramos acceder a un seguro de corto plazo, que es la seguridad social, llámese caja nacional, llámese caja del chofer, o de repente ustedes que son tantos, de repente también a futuro pueden tener su propia caja de salud del estilista, peluquero, peluquera, ¿no? Ustedes esto lo tienen que analizar. Es un reto grande administrar una instancia como es. Ustedes ven que la caja nacional es, creo que en mi modesto entender, es en el momento la caja más extendida, más grande en todo el país. Claro que también aglutina a muchos, miles de sectores, ¿no? Entonces, ellos se ocupan de mirar de que se cumpla la salud ocupacional. Quiere decir que ellos se ocupan, por ejemplo, de ver de que no hay accidentes. ¿En qué sentido? Que ellos le van a ir a revisar sus lugares de trabajo y le va a advertir sobre las condiciones de accidente. Es justamente el tema que estamos llevando hoy. Y si ustedes no cumplen las recomendaciones que esta institución le va a hacer en su momento, porque ellos para asegurar a una empresa van a la instancia y verifican en qué condiciones está trabajando la gente, qué tipo de enfermedades puede tener y les hacen la advertencia de que deben evitar. Y bueno, también aquí la recomendación va a ir en el tema psicológico, ¿no? Cuando es un ambiente bastante tenso, en la atención al cliente siempre se tiende a tener ambientes bastante tensos, ¿no? Entonces, esta instancia se va a ocupar de valorar esos riesgos y le va a decir, cuando somos sectores independientes, nadie nos advierte de esta situación y nosotros solamente tenemos el trabajo del día a día, del año al año, ¿no? Y décadas tras décadas. Otro concepto que debemos manejar acá es lo que se llama la seguridad e higiene en el trabajo. La seguridad e higiene en el trabajo se refiere al conjunto de medidas de seguridad y prevención de riesgos que nosotros los trabajadores debemos aprender a aplicar. La seguridad se refiere a que debemos buscar nuestra propia protección y bienestar, evitándonos riesgos personales, sobre todo, ¿no? Quiere decir que tal vez que para algunos este contenido ya es conocido, pero de repente para muchos de ustedes es la primera vez que lo van a escuchar, pero sí saben que ocurren accidentes, sí saben que han tenido dificultades en el trabajo. En la unidad temática 3 del próximo lunes veremos las enfermedades a las cuales el peluquero, el estilista, el trabajador de belleza se expone. En este momento estamos viendo la prevención de los accidentes. ¿Qué riesgos de trabajo existe para ustedes como sector? Le he puesto en el texto también una página web porque tenemos que hablar solo de su sector. No, hay libros que hablan de los riesgos del trabajo en general, pero nosotros debemos hablar de ustedes como sector. Aquí hemos encontrado 7 categorías de riesgos para ustedes, ¿no? ¿Qué es un riesgo en el trabajo? Un riesgo laboral o riesgo ocupacional es lo que existe en el lugar de trabajo. Quiere decir, es un peligro que yo tengo diariamente en mi trabajo. Quiere decir, en sus salones, en sus centros de trabajo. Puede ser un salón unipersonal, como puede ser multipersonal, un negocio grande. En esto se ha detectado 7 riesgos de trabajo. Son los riesgos de caída, caídas del mismo nivel, los riesgos eléctricos, las lesiones provocadas por las herramientas, los riesgos químicos, los riesgos biológicos, los riesgos posturales. Lo vamos a desglosar a continuación uno por uno. Quisiera decirle que
por ejemplo, el 1 y el 2 lo voy a exponer de manera continua, cosa que voy a dar luego un espacio que si quieren hacer un comentario, una pregunta, podemos hacerlo, ¿no? De manera limitada porque tenemos en sala más de 100 participantes y entonces es un poco difícil hacer el diálogo, pero este contenido, como le digo, deben desarrollar a la reflexión con su facilitador. No es suficiente que ustedes escuchen, porque aquí no hay intercambio, no se interactúa. No es suficiente que ustedes escuchen esta clase, ya sea en directo o en grabado, sino que deben, con el apoyo de su facilitador y sobre todo ustedes en el gremio, en el sector, analizar estas situaciones, porque a nadie más que ustedes le interesa este tema. No es el riesgo del carpintero, no es el riesgo de la costurera, no es el riesgo de la maestra ni la oficinista, es de ustedes. Entonces, como primer punto, tenemos riesgos de caídas. ¿Qué es lo que sucede en su ambiente de trabajo? Como verán en la imagen, ustedes trabajan siempre que cortan un pelo, entonces cae el pelo. Dependiendo del tipo de piso, puede ser que incluso, y de mi zapato, yo pueda caerme por los cabellos que piso. También ustedes trabajan con líquidos, agua, puede ser que el piso esté mojado también y entonces podría encontrar, utilizan también champú, acondicionadores, aceites, entonces utilizan una cantidad de sustancias que se constituye en un riesgo porque puedo provocarme caídas, ¿no? Para esto, miren ustedes, es importante que el piso sea antideslizante. Ya sé que algunos de ustedes no construyen su propio salón, alquilan espacios. Y bueno, las cerámicas ciertamente es el piso más recomendable para la limpieza, pero hay cerámicas que son demasiado resbalosas y hay cerámicas que se llaman antideslizantes. Ustedes pueden probar empujando un poquito su pie cuál de estos pisos, y cuando al momento de alquilar el ambiente también deben fijarse si le conviene o no le conviene el tipo de piso en este caso. También deben ver que el zapato que utilizan debe tener ciertas características. No solo, en este momento no voy a hablar de la comodidad del zapato, sino voy a hablar de la planta del zapato, que debe tener una condición de antideslizante. Hay zapatos con una suela de especie de plástico que fácilmente resbala. A veces en los ambientes cálidos, las sandalias, las chinelas pueden ser motivo de caída, y también en ambientes cerrados, fríos, como son todo el altiplano, utilizamos zapatos cerrados, entonces hay que evaluar que sea un zapato que no le provoque la caída. Se recomienda que tenga un tacón, de 5 centímetros, justamente como una manera de que sea antideslizable. Ese es el primer riesgo, caídas de las personas en el lugar de trabajo, se refiere. El segundo riesgo también es caída, pero se refiere a caída de objetos. Objetos, por ejemplo, que ustedes utilizan a veces una cantidad grande de equipos, herramientas al mismo tiempo, claro, por el procedimiento que están haciendo. Entonces, a veces el ambiente es bastante reducido y hago una chipadera, perdón la palabra, de cables, ¿verdad? De repente la secadora, no sé, la afeitadora o qué, varios equipos. Y también la tijera, varios, no sé, los tubos de spray, y de pronto en un movimiento puedo provocar caídas. Y estas caídas por rebote, piensen una caída de una tijera, cae de una forma y luego apunta hacia el mismo cliente, le puede hacer un corte, una pinchada, no sabemos qué daño puede ocasionar, pero en general golpes, lesiones, tanto a su cliente como a ustedes mismos, ¿no? Para ello una recomendación es que los cables de los aparatos eléctricos deben estar recogidos. Ahora se puede utilizar ganchos ordenados, organizados. También eviten el trasladar de un sillón al otro.
procuren de que su equipo esté para cada sillón. A veces, no, a veces eso veo también yo en la práctica, que del frente traen acá. Entonces, en ese traslado de cables se puede arrastrar otros. Entonces, acá, incluso eso de por sí de los cables ya nos están dando riesgo eléctrico, que luego lo vamos a ver, pero no es exactamente este el momento. Aquí estamos hablando de las caídas, ¿no? De personas y de objetos y materiales que pueden suceder en el lugar de trabajo. Decirle que su clase realmente, como dijo el colega Freddy Reyes, este año usted ya está disertando mucho mejor, como si fuera una excelente y la mejor estilista del mundo y del universo. Son buenas sus clases porque realmente nos hacen una per cápita de memorizar los accidentes que tenemos en nuestro salón. Yo he tenido muchos sobre las tomadas de los enchufes cuando uno está secando el cabello y prácticamente jala el enchufe sin querer, sin darse cuenta, porque algunas veces los clientes están apurados y las extensiones son cortas, ¿ya? Entonces, hoy en día he optado por tener ya extendedores para que pueda yo deslizarme bien alrededor del cliente. En mi casa en Cobija, como son casas antiguas, le voy a contar un accidente muy feo que casi me cuesta la vida. Resulta que yo le estaba haciendo rayitos a una cliente y yo tengo mi living de espera y tengo una mesita bonita que me compré, hecha artesanal y tiene vidrio. Alrededor tiene madera, pero tiene vidrio en medio. Y tiene unos portarretratos así de cursos que he hecho de competencias de estilista y todas esas cosas. Me fui a cerrar la ventana de la calle, del lado de la calle, porque estaba lloviendo y estaba regando mucha agua, mojándome en los sillones. Y yo estaba justamente de unas chinelas y me tiré la resbalada y he caído con el lado de la costilla, de espalda caí, o sea, de costado prácticamente he caído y me he golpeado y me he hecho una herida horrible y yo soy diabético. Te cuento que caí, me desmayé, supuestamente me desmayé, como unos 5 minutos no reaccionaba y llovía tan fuerte que la clienta salió a gritos a la calle a pedir auxilio, pero todo el mundo vive en su casa encerrado y entonces nadie me auxilió. Entonces ella vio que yo tenía todo mi utensilio en mi salón y agarró alcohol y me puso a oler y recién pude reaccionar. Pero casi pierdo la vida. ¿Por qué? Porque me golpeé muy feo y estuve más o menos como una semana imposibilitado de trabajar y aún así terminé de hacerle el cabello a mi cliente. Pero gracias a Dios, el resultado de mi trabajo, como siempre, porque son dirigidas a mi mano por Dios, 100 puntos. Esa era una de las experiencias muy fea que me ha tocado. Muchísimas gracias, don Luis. Las consecuencias a veces son mucho más graves, ¿no? Imagínese un desmayo, quiere decir que ha habido un daño a nivel del cerebro. Cuando la persona cae y pierde la conciencia, hay que medir bastante el daño y hacer un control neurológico a posterior. Tal vez que en ese momento no le dé mucha importancia, pero definitivamente una caída con pérdida de la conciencia es demasiado grave como para luego solo contarlo. ¿Ya? Eso le quiero decir. Claro que ese tema, como atender, veremos en primeros auxilios. ¿Alguien más? Muchas gracias, don Luis. ¿Alguien más que quiera comentar? Él dijo que estaba con un zapato que era una chinela. Entonces, eso es lo que yo le decía hace rato, ¿no? El tipo de piso, el tipo de zapato es importante. Entonces, sobre esto quisiera escuchar comentarios. Miren ustedes que también esto me hace pensar en lo siguiente. En el desarrollo de la persona, hay dos tipos de desarrollo relacionado con el movimiento. Se llama la motricidad gruesa y la motricidad fina. Ustedes, por ejemplo, los del rubro de belleza, tienen bastante movimiento fino, porque ustedes maquillan, depilan, eso es movimiento fino. Quiere decir que han aprendido a utilizar bastante bien los dedos, es la coordinación ojo-dedo. Y para el trabajo de ustedes, obviamente, tienen que haber desarrollado esto. Pero a veces en el movimiento grueso de moverme, ¿no? Ustedes han visto que algunos somos torpes, diríamos. En una que me doy la vuelta, golpeo a alguien. En otro que me doy la vuelta, no esquivo el golpe y hago caer algo. Entonces,
hay personas en esa parte, por ejemplo, los basquetbolistas desarrollan muy bien su movimiento grueso porque esquivan, ¿verdad? Hacen contorsiones y esquivan. Entonces, a veces nosotros tenemos que trabajar esa parte, esa habilidad. Buenos días. Primero felicitarla, como ya le he dicho la anterior semana, excelente. Y saludar a todos los colegas de todo el país. Quisiera aditamentar algo acerca de los accidentes. Creo que no hay peluquero que no se le haya caído la tijera. A todos se nos ha caído la tijera constantemente, pero gracias a Dios sin accidentes previos más que de nuestras tijeras, porque también se pierde el filo y demás cosas. Otro detalle importante cuando estamos hablando de los accidentes, nosotros que trabajamos con hombres, hoy en día más que todos los barberos, generalmente utilizamos la hojita desechable. Y como es desechable, casi desechamos uno por cliente, y si es más, algunas veces 2 o 3. Tener cuidado, tener mucho cuidado en no arrojarlo directamente a la basura, porque causamos accidentes terciarios a gente que va manipulando la basura, etcétera. Entonces tendríamos que tener mucho cuidado en envolver en un papel o, caso contrario, juntarlo en un frasco y botarlo a través de un frasco cerrado herméticamente. Creo que ese sería uno de los accidentes que tenemos que prever. Por ahora, esa sería mi participación. Muchísimas gracias. Gracias, don Freddy. Un tema muy importante, los objetos punzocortantes, que enseguida lo vamos a ver, pero a mí me agrada mucho que usted piense en los terceros, ¿no? Tenemos el personal que recoge basura, que eso también lo vamos a tocar en su momento cuando estemos manipulando sustancias químicas. Son trabajadores igual que nosotros. Y lo mismo pasa cuando el personal de enfermería elimina jeringas, están las agujas, bisturís, entonces, o vidrios de los domicilios. El personal que recoge la basura no siempre utiliza unos buenos guantes protectores y de pronto sufre pinchaduras, cortes, ¿no? Y me parece muy buen tema el que ha tocado, porque si bien vamos a cuidar la salud nuestra, también debemos cuidar la salud de los compañeros. Bien, vamos a seguir entonces en el siguiente riesgo. Justamente tenemos el riesgo número 3, que se refiere a los riesgos eléctricos. En los salones de peluquería utilizan bastantes equipos que son de tipo eléctrico, pero además utilizan bastante agua y otros productos líquidos. Esta combinación de agua con equipos eléctricos le da lugar precisamente a shock eléctrico, ¿no ve? Podríamos también sufrir quemaduras por, ustedes utilizan, no sé, de repente una navajita que tiene conexión eléctrica, la secadora. Entonces, ¿en qué momento puedo yo sufrir daño? A veces, cuando no tenemos los accidentes, no le tomamos importancia, pero cuando a veces el accidente ocurre recién, pero ya tarde, porque ya no estamos previniendo, lo que estamos haciendo es queriendo reparar el daño, que a veces son daños irreparables, ¿no? También un shock eléctrico puede incluso producir la muerte, porque el corazón funciona gracias a un sistema eléctrico. Ustedes saben, los que están enfermos de corazón o alguna vez han visto, para evaluar la actividad del corazón y el cerebro incluso, se mide a través de las ondas electromagnéticas, electrónicas. Entonces el corazón tiene como switch, tiene 4 porque son 4 compartimientos. Entonces esos 4 es como decir, enciendo el interruptor de la aurícula derecha superior y entonces lo que hace es pasar el sistema eléctrico al ventrículo derecho, a la aurícula izquierda y al ventrículo. Entonces son 4 switches que ustedes en un shock eléctrico podrían tener ese paro cardíaco, ¿no? Una sobrecarga eléctrica también puede producir a ustedes un daño en el nervio de la mano,
Entonces, la recomendación es que eviten usar herramientas que tengan los cables en mal estado. Todo tiene su tiempo de duración. Sería interesante que así como los que manejan computadoras, que dicen 2 años su computadora es 100 puntos, pero luego a partir de los 2 años ya le quitamos a 80%, a 60%. Sería interesante que ustedes puedan evaluar, también claro, dependerá de la marca, del uso, la intensidad, cuánto tiempo debería utilizar yo este equipo eléctrico, ¿no? Hasta cuánto tiempo es su uso garantizado y seguro y a partir de cuánto tiempo. También aquí es el uso, por ejemplo, a un solo enchufe aplico un cortapico, una plaqueta, un robacorriente, como decimos, y a ese le ponemos 3 enchufes a la vez. Entonces, en el salón apenas hay 2 enchufes y de los 2 sale para 10 o no sé, o más equipos. Eso también no es una buena medida. Con ayuda de un electricista, ustedes deben espaciar la cantidad de enchufes. Yo sé que ustedes para cada sillón de atención deberían tener su propio enchufe o tal vez máximo entre 2, pero ahí tenemos, digamos, una plaqueta de doble enchufe. Y ahí ya de por sí nos da sobrecarga. También va a depender del equipo que estén utilizando y los watts que utiliza este equipo, ¿no? Ustedes saben que eso se sobrecalienta y entonces para estar cada vez cambiando los enchufes, porque hemos abusado de este enchufe, sería bien tener muy en cuenta de utilizar a lo máximo enchufes dobles y que de ese enchufe doble tampoco salga 1 para 10 enchufes, ¿no? Entonces, esta es una recomendación que hacemos en tema de los riesgos eléctricos. El riesgo número 4 se refiere a las lesiones provocadas por las herramientas de trabajo. Ustedes utilizan una cantidad enorme de herramientas, como por ejemplo las navajas, como decía el compañero, ¿no? Las tijeras, los peines de cuchillo, incluso un propio corta uña, una lima, todas estas herramientas que nosotros las utilizamos, digamos, aparte del riesgo biológico que lo vamos a ver al final, utilizamos entre uno y otro cliente. Y a veces cuando son nuevas sobre todo, son tan filosas que incluso podríamos producir daño al cliente y nosotros mismos, ¿no? Entonces, algunas de las herramientas debemos utilizar con temperatura, como le había dicho, las planchas, las secadoras, las tenecillas. ¿Qué clase de daño le va a producir esto? Heridas, pinches, cortes, abrasiones son raspaduras, ¿no? Como le decía en el caso de la lima, de repente, también aquí miren en el accidente, cuando se investiga el accidente, le había explicado en la anterior clase que mi empresa, mi seguro social, y cuando yo quiero que me atiendan por un accidente de trabajo, tengo un corte y voy a que me atiendan, ellos investigan el tipo de accidente. No, porque una cosa es atender por enfermedad y otra cosa es por accidente. Los accidentes se investigan y debemos tener bastante cuidado en investigar, sobre todo también si es el propietario, porque esto le implica pérdida de tiempo, pérdida de recursos económicos y, por qué no decir, también pérdida de clientes. Un accidente se hace famoso, digamos, ¿no? Allá me quemaron mi pelo, me cortaron el dedo mientras me hacía las uñas, cosas así, digamos que al momento puede parecer sin importancia, pero todo accidente siempre tiene una consecuencia económica en tiempo. Es un daño a la empresa, a la institución, al negocio que ustedes están dirigiendo. Puede haber quemaduras, como decía, por los contactos eléctricos y puede haber cuando tenemos un desorden en el lugar de trabajo, de pronto he visto salones hermosísimos donde tienen todo organizado, no sé, gaveteritos para cada cosa y claro, todo señalizado también, ¿no? No que estoy abriendo, cerrando, buscando algo. He visto lugares muy bien organizados, excelentemente organizados. Entonces, todas las herramientas deben tener un lugar de guardarse, un lugar de limpiarse. A veces llevamos todo, como en las enfermeras sucede lo mismo.
Después de una cirugía agarramos todo como un bloque de herramientas y los ponemos al agua, ¿no? Pero algunos de ellos debemos manejarlos con delicadeza, porque también la manipulación que estamos haciendo de estas herramientas va a garantizar que me dure más o menos tiempo. Ustedes saben, creo que aquí el tema del corte de pelo es algo que he captado, que conviene hacer un corte de pelo en pelo no húmedo, digamos, también por el tema de la tijera, y también no les conviene seco por el tema de la contaminación del polvo del pelo. Entonces, hay que tener, este módulo le da para ustedes ir pensando en la cantidad de riesgos, ¿no? En este momento estamos tocando las herramientas de trabajo. Yo no conozco a cabalidad todos los nombres de las herramientas. Me parecería importante que ustedes hagan un listado de todas las herramientas y los cuidados de esas herramientas. Por un lado, en este riesgo vemos que no me accidente por ellos, ¿no? Y a veces, por ejemplo, cuando cambian la navajita, es como nosotros cuando cambiamos, las enfermeras, cambiamos el bisturí. El bisturí tiene una manera de cambiarse, de lo contrario, innegablemente va a venir un corte. Entonces hay que buscar las maneras y hay que capacitar a las personas. Este tema en general, muy poco se habla en los procesos de formación, muy poco hablamos sobre estos temas, por eso son temas como que un poquito desconocidos, pero importantes, ¿no? El riesgo número 5 se refiere a los riesgos químicos. Cada vez más la industria le ha favorecido a ustedes con una cantidad de productos químicos, ¿no? Desde un champú. Un champú que es una combinación de sustancias no tan naturales. Todas las industrias utilizan productos químicos y ahora mucho más para teñir, para hacer los tintes, la decoloración, para hacer las permanentes. En general se utiliza bastante producto químico, uno de los cuales yo le tengo bastante respeto por decir es el formol. El formol es una sustancia muy tóxica y todos los químicos. Yo no he estudiado a cabalidad, pero eso también se lo dejo a ustedes, que cuando viene un producto, viene una indicación, viene un prospecto, es como un producto farmacéutico. Cuando a nosotros nos llega un medicamento nuevo en el plano de salud, estoy hablando, o cuando viene una pintura nueva, o cuando viene cualquier equipo nuevo, siempre adjunta un catálogo donde se puede revisar. Y esto en el año pasado me ha dado mucho gusto saber que había una compañera que decía que siempre lo leía, ojalá que todos aprendamos esto, que debemos leer cada catálogo que viene porque cada producto va a tener diferencias. De repente ustedes saben que la combinación de químicos no siempre es, digamos, tan sencilla, tan fácil. A veces también sucede que las personas, nosotros somos diferentes. Un olor de un perfume nomás, puede causar alergia y la alergia puede causar muerte. Entonces, no sabemos cuál de estos productos podría causar. Es como caso medicamento. Nosotros las enfermeras, para poner un medicamento, siempre le preguntamos a la persona, ¿ya se ha puesto este medicamento con anterioridad? Y si la persona duda, no se acuerda, nosotros hacemos lo que se llama la prueba de sensibilidad. Quiere decir, yo no me puedo arriesgar a poner un producto que de repente le va a producir una reacción alergia, y si se produce una alergia, la alergia tiene diferentes grados. La alergia puede ser solo una reacción rash que se llama cutáneo, que son unas ronchas, un enrojecimiento y listo, puede pasar hasta una picadura de insecto. Cuando me pica un mosquito o un insecto, se pone una ronchita tan chiquita y listo, pasa. Pero el cuerpo del ser humano no sabemos cómo está, y también quiero comentarles a ustedes que en los últimos años, los niños sobre todo, reaccionan muy mal a los productos. Antes parece que las personas teníamos otro tipo, las personas estábamos expuestas a una cantidad de productos y que no nos causaban alergia. La alergia era un problema poco visto. Y en cambio ahora
ahora hay muchos productos, alimentos que están dándonos reacciones de alergia. Y es bueno que ustedes presten atención a su cliente cuando le diga, me lagrimea el ojo, siento un olor fuerte, siento que me quema, ¿no? Entonces no hay que distraerse al hacer este trabajo. Ustedes no pueden estar absolutamente nada distraídos mientras aplican productos en sus clientes. Porque como le digo, la reacción puede ser por el olor, por el contacto con la piel. Estamos aplicando un producto prácticamente al tejido cutáneo de la piel de la cabeza y por accidente de repente hago chorrear una gota y le ingresa al ojo, podría ser también, o que le produzca, como le dije hace rato, una irritación de la nariz. Entonces, debo estar atenta, señora, si le está lagrimeando el ojo, de pronto empieza a botar un líquido como si estuviera resfriado en la nariz, o le pica la garganta, ¿no? O que el ojo se enrojezca de pronto de una manera que no es usual, o que ustedes mismos vean en el cuero cabelludo porque no están poniendo a la mano, al pie, o también algún producto que van a usar en uñas, si se enrojece. En ese momento se ve la irritación de la piel porque se enrojece rápidamente y a la larga estas reacciones pueden generar un asma a esta persona o un tumor, ¿no? A ustedes también, si se exponen constantemente a utilizar estos productos sin utilizar guantes, es probable que puedan tener algún riesgo. Entonces, le decía que el uso de las sustancias químicas hay que tener mucho cuidado porque tanto para ustedes, protección personal, aquí se trata básicamente de que ustedes se protejan del riesgo al utilizar productos químicos, ¿no? Y como le decía, desde un simple champú, que no es tan simple, porque los champús para ser elaborados sí requieren de productos químicos. Bien, este es un tema bastante interesante. Hay todo un capítulo de toxicología que en salud ocupacional nunca se termina de aprender, porque la industria cada vez modifica la composición de los productos químicos que nos trae. Ellos siempre van experimentando, entonces hay, de pronto por un periodo de tiempo ustedes utilizan una marca, un producto, pero lo que no le ha dicho la empresa es que el producto ha sufrido modificaciones en la composición, que tiene el mismo efecto, es verdad, pero han añadido de repente otros factores, otros químicos que al desconocimiento podemos ocasionarnos algún riesgo, ¿no? Algún daño. Por eso, como les decía, debemos saber el etiquetado, saber todas las características de los productos. Y acá es importante también mencionar que los productos, por ejemplo, que vienen en spray, al contacto próximo con fuentes de calor, como una secadora, digamos, podrían incluso explosionar, ¿ya? Todo lo que viene con spray que ustedes de repente utilizan, no sé, los fijadores, también se utilizaba antes spray para desodorantes, todo lo que viene en spray de por sí tiene gases que son altamente peligrosos y que tal vez en el frío no se volatilizan fácilmente porque en el frío tiende a condensar, pero en los lugares cálidos es muy peligroso, ¿no? Y es importante que ustedes pidan, le había dicho, la información de la empresa que le dé las características, si ha habido cambios, su proveedor tiene la obligación incluso de capacitarles qué pasa si produce una reacción alérgica, ¿no? La clienta le va a decir, me arde mis ojos, me arde, y empieza a desesperarse, y ustedes, ¿qué van a hacer? ¿Cuál es la forma de eliminar este químico? A veces no es el agua, a veces no es suficiente el agua, el lavado con abundante agua. A veces hay que utilizar otras medidas, ¿no? Y si en algún caso va a decirme si le provoca una reacción, busque ayuda médica. Hasta que yo busque la ayuda médica puede incluso mi cliente perder la vida. Entonces debo también tener un botiquín de primeros auxilios que pueda reaccionar al efecto de esta sustancia química. ¿Qué hacemos también nosotros como medida preventiva? No pueden estar apilados, como vemos en la imagen, no puede estar todos los productos apilados, así como lo vemos todo. Debemos tener espacios
Y claro, ahora la industria de la carpintería nos da muchas ventajas, ¿no? Que hacia arriba podemos hacer, no sé, de pronto, por decir, tipo heladera, muebles tipo heladera en que yo lo cierro, no está a la vista, pero cuando lo abro, se abre tanto en la puerta como en el espacio, se puede poner los productos. Y como le digo, no pueden estar próximos a las corrientes, a la toma de corrientes, ni tampoco a las fuentes de calor. Esto es bastante peligroso. Vamos a pasar al riesgo número 6, ¿cuáles son los riesgos biológicos? Estamos apenas recuperándonos de la pandemia y la pandemia nos ha recordado, porque no es que es primera vez, nos ha recordado eh, cómo había sido de importante utilizar gorro, barbijo, guantes, batas, ¿no? Yo le digo siempre aquí a las compañeras, pienso que, le digo, ustedes deberían usar permanentemente gorro, guantes, barbijo, porque ustedes no saben a qué tipo de persona están atendiendo. Ustedes no pueden saber que la persona que viene tenga una hepatitis, que la persona que viene tenga hongos, que eso más fácilmente ustedes lo ven, pero ustedes ven el hongo cuando está en un proceso avanzado. Normalmente le diré que hay muchos virus y bacterias que viven en el cuerpo de las personas y las personas no se sienten enfermas. Uno de ellos son los hongos. Los hongos eternamente los tenemos en la superficie de nuestro cuerpo. Lo tenemos en las manos, en los pliegues axilares, pliegues del codo, en los pies, en los pliegues de los dedos. Lo tenemos incluso en el conducto auditivo. Los tenemos ahí. Ellos viven con nosotros, pero ellos no son patógenos. Quiere decir que no nos causan enfermedad hasta que ocurre algo. Yo veo frecuentemente en la población infantil, en los barrios, que los niños juegan con los animales, con todo, y de pronto aparece una manchita que no se ve bien al principio, una manchita blanca, no es una mancha áspera, no es una cosa rugosa que se llama la atención, apenas es una manchita blanca que brilla en cierta posición hacia el sol. Y la mamá no se ha dado cuenta siquiera que este niño está con hongos. Nadie, ni ustedes mismos a la primera impresión que reciben a su cliente, no se han podido percatar que esta persona tiene hongos y de pronto ella cortésmente les da la mano o de pronto ella se sujeta en los brazos del sillón porque uno para sentarse se sujeta y este lugar donde se ha sujetado queda ya con el hongo de esta persona y el siguiente cliente que venga o ustedes mismos al manipular el propio sillón puede ser que también estén captando el hongo. No quiere decir que los hongos van a hacer el daño de inmediato, es hoy para hoy. No es como el cólera, que cuando veamos las enfermedades vamos a ver una de las enfermedades más rápidas ha sido el cólera. Me contagié a las 10 de la mañana, a las 12 ya estaba yo con vómito, a la 1 con diarrea y probablemente a las 6 horas ya podría haber muerto. El COVID también no es tan inmediato. El COVID tiene que durar entre 1 a 3 días para que yo sienta el daño. Mismo pasa con el VIH-Sida, que dura 5 años. Yo decía, a los 5 años puedo saber que tengo VIH porque en todo ese tiempo no lo he tenido. Caso tuberculosis, caso hongos, según como mi piel reaccione. Hay personas que el día que se contagiaron, me decía una colega, me puse una chinela, o mejor dicho, dejo mi chinela en el hospital porque trabajamos con estos zapatos de goma y no sé quién lo usó, entonces yo me puse ese día por algún problema, me puse sin medias y en la noche me picaba el pie. Entonces miren, la reacción de una persona a otra es diferente. Entonces, tal vez que yo topo, como le digo, en los apoyadores, los brazos de los sillones, y bueno, como me lavé en ese momento, no tengo problema, pero no usé jabón tampoco. Entonces, ya en la noche, al día siguiente, ya puedo yo sentir el efecto, ¿no? Y no le doy importancia porque al inicio puede ser una simple picazón, puede ser un simple ardor, una ligera molestia que no significa nada y pasar, ¿no? Pasar y llegar a otros problemas. Entonces, en riesgo biológico, incluso la gente viene con parásitos, piojos,
puede venir con una pulga, no sé, una garrapata. No sabemos si va a venir con alguna enfermedad. Y aquí ustedes charlan con él, como vemos en la foto, mientras no era la pandemia. Ahí vemos las compañeras con el pelito incluso sobre la cara. Tranquilamente ustedes saben que los piojos, si el pelo vuela, una liendre puede volar y venir a nuestro cuerpo, posarse en mi ropa y otras enfermedades también, ¿no? Entonces, me parece que debemos tomar bastante seriedad. Incluso puedo cortarme, tener contacto o corté al hacer un procedimiento, le hice una herida a mi cliente y su sangre en contacto con una herida mía que ya no le tomo atención porque es un pequeño corte que tuve hace 2 días y me contacto con esto, podría incluso contraer enfermedades que vamos a ver en el siguiente curso, pero sí estoy expuesta a muchas enfermedades, ¿no? Para esto, como le decía, los guantes debería ser de uso continuo de parte de ustedes. Es cierto que para algunos les es difícil manipular los objetos con guantes, es cuestión de costumbre también, ¿no? Y si por ejemplo, yo le voy a decir, los carpinteros, los mecánicos, todos deberían trabajar con guantes, incluido el albañil al hacer ciertos procedimientos, pero ustedes los ven que ellos jamás utilizan guantes. Les incómodo, les molesta. El carpintero tiene que usar incluso protectores auditivos, tiene que utilizar casco, no, pero no se utiliza. El conductor de moto tiene que utilizar casco, pero no lo hace. Entonces somos las personas así, que mientras no tenemos el accidente, no nos parece importante. Entonces, al lavar las herramientas, o sea, ya utilicé el guante para hacer el procedimiento, me lo quito para aplicar tinte, sobre todo he visto, utilizan guantes, ustedes todo está bien, pero luego se quitan eso y están lavando las herramientas, no sé, la tijera, el aplicador, cualquier cosa, con las manos. Entonces deberíamos utilizar hasta incluso lavar las herramientas, los materiales que utilizamos. También debemos desinfectarlos, ¿no? Aquí debemos manejar normas de desinfección. Una cosa es lavado y otra cosa es desinfectado. Por ejemplo, hay ciertos bacterias, parásitos, virus que no mueren pues con el jabón. No es suficiente. Ustedes recuerdan que hemos aprendido a utilizar ahora el alcohol con gel. El alcohol en gel ya viene desde la época ¿cómo se llama? De la influenza. Recuerdan ustedes, ya tuvimos el H1N1 hace unos 10 años atrás casi, ¿no? En el H1N1 ya nos pidieron en las escuelas que los niños utilicen barbijo, pero no lo exigieron, ¿no? Luego también recomendaron el uso del alcohol en gel, porque como las escuelas, ustedes mismos no tienen un lavamanos próximo, entonces no hay tiempo de lavarse las manos y el contagio, muchos de los contagios es a través de las manos. Entonces, y también, como le digo, no todos los microorganismos mueren con el agua y jabón, necesitan algo un poco más fuerte, como es una sustancia de cloro, ¿no? Hay sustancias ahora en la farmacia que yo puedo utilizar a base de yodo, a base de cloro, donde debo desinfectar o simplemente remojarlo más tiempo en jabón, ¿no? Y debemos aprender a desinfectar. Y tal vez el primer paciente estuvo infectado y utilicé el segundo, el tercero, hecho además de una cadena de transmisiones nosotros como personas. Mismo caso, sus toallas, sus batas que ustedes utilizan y le ponen al cliente. Entonces, la anterior señora utilizó esta batita que usted me está poniendo para protegerme del agua y me la está poniendo a la vez igual. Y toda la semana tal vez estamos utilizando el mismo, ¿no? En eso es importante, no quisiéramos que alguien nos denuncie, porque así como cuando denunciamos al personal de salud por una inyección mal colocada, puede ser que en un momento alguien quiera denunciarme porque salí de ese salón y pues salí con una infección, no sabemos, ¿no? Hasta que ocurre, no sabemos.
Este riesgo número 7 es interesante porque tiene que ver con su forma de trabajo, ¿no? Su forma de trabajo, las posiciones que ustedes asumen al momento de trabajar. En general, la mayoría que he visto trabaja de pie, muchas horas de pie. Y yo entiendo que deben terminar cansados por las tantas horas que llevan atendiendo a los clientes en esta posición de pie. Pero además, fíjense ustedes, en la posición de pie, mi sillón, mi mesa o mi sillón donde atiendo es bajo. Entonces, miren cómo está haciendo, se inclina. Tengo la espalda hacia abajo, encorvada. O de lo contrario, el sillón, yo soy chica y el sillón es alto, entonces elevo los brazos. Estoy haciendo así. Estoy trabajando con los brazos en una posición que no es anatómica. Entonces, si soy muy alto, tengo que agacharme demasiado, que hasta mis brazos están muy por debajo, o soy muy baja y entonces tengo que utilizar hasta un poquito de puntillas o tal vez hacer los brazos más altos. Luego hay formas en el que se tuerce la columna, como verán en la tercera figurita, una torsión de columna, y así estoy por varios minutos y lo hago todos los días, ¿no? Todos los días. Lo correcto sería buscar taburetes que ustedes trabajen en posición sentadas. Mismo caso en este momento estoy mirando que para el cliente también, como va a estar mucho tiempo sentada, tiene una ramplita aquí, tiene una ramplita que lo estamos mirando. También es bueno darle la comodidad al cliente porque las piernas colgadas va a terminar cansado porque se sube el sillón. A veces tenemos sillones que suben y bajan y a veces es uno solo, pero las personas chicas, como es mi caso también, no llegan mis pies al suelo y entonces estamos con los pies colgados de puntillas, es incómodo. Para el caso de ustedes también usar sillones, pero no así sin espaldar, no es lo mejor, ¿ya? Estas serían erróneamente, ahorita estamos mostrando que no son los objetos buenos. Tenemos que utilizar asientos con espaldar y que ustedes cuando trabajen apoyen la espalda, porque necesitamos que estén con la espalda recostada, los hombros en la posición que tiene que estar, las piernas ligeramente flexionadas también. Incluso ustedes deberían tener esto que le han colocado a los clientes, esta ramplita. En un momento ustedes deberían tener cosa de elevar un poco el pie, luego alternar. Entonces, estos son los riesgos posturales. ¿Qué le va a causar esto? Le va a causar muchas enfermedades osteomusculares, ¿ya? Muchas enfermedades. Entonces, pero de entrada le va a causar cansancio. Ustedes llegan y están cansados porque han tenido muchas horas, han estado mucho tiempo parados. Entonces, en este punto en particular, debemos hablar de la adaptación, se llama la adaptación del puesto de trabajo. Quiere decir, los equipos, las herramientas tienen que adaptarse a mi tamaño, a mi peso, a mi persona, pero también yo debo adaptarme a los equipos. Por ejemplo, vienen en salud, en eso se ha avanzado bastante. Creo que ustedes deben tener toda una tecnología. Le pido disculpas, aquí no he visto tipos de sillones, las variedades, ¿no? Cierto que cada vez que hacen mejoras tiene un mayor costo. Eso no cabe duda que va a tener mayor costo. Porque así como en hospital hemos avanzado tanto nosotros le llamamos la mecánica corporal, quiere decir, hemos aprendido a manejar nuestro cuerpo, que no debo, en primer lugar, no debo yo arrastrar el objeto hacia mí, porque eso me provoca una tensión muscular. Preferible es empujar. Ustedes también deberían tener la posibilidad de empujar los objetos que utilizan, ¿no? Entonces, antes que arrastrarlos. Luego también han visto en hospitales, ustedes han internado a alguien, todas las camas ahora son ortopédicas porque tiene manivelas que sube los pies, baja los pies, sube la cama, incluso hay de 3 movimientos que hasta la rodilla le permite mover a la persona. Esto es para evitar que la enfermera esté poniendo almohadas aquí, almohadas allá, moviendo a la persona, ¿no? El mismo caso para ustedes hay que pensar.
hay que pensar que necesitan tener ustedes un sillón cómodo para su cliente, que eso es lo que más se preocupan, porque la persona se incomoda, viene, se molesta. Un sillón cómodo, una postura cómoda para mi cliente, pero debo pensar también en posturas cómodas para ustedes como trabajadores. Por ejemplo, cuando hacen las uñas y los pies, siempre la persona está abajo, al nivel del piso, y la persona siempre está trabajando en un taburete muy chico, que de por sí cuando ya es muy bajito le da problemas. Entonces tendré que pensar ponerle a la persona en una posición un poco más alta, cosa que también yo pueda trabajar a nivel, ¿no? Entonces, estos son los 7 riesgos que yo se los presento. Como le digo, algunos efectos de estos van a ser enfermedades, los vamos a nombrar en el próximo tema, pero algunos son de inmediato accidente, ¿no? Que podría ocasionarme accidentes. Hasta aquí yo quiero parar un poquito la explicación. Esta manera de dar clase por línea es la desventaja de que uno expone, pero me gustaría ahora que volviendo yo la imagen, o si me dice alguien qué riesgo quiere comentar, ponemos la imagen y podemos comentar. Le doy la palabra a partir de este momento para que ya comentemos sobre los riesgos, los 7 riesgos que están identificados en el rubro y en el sector de ustedes. Buenos días. Nuevamente quiero decirle que sobre los 7 puntos que ha dicho, son todos muy importantes, exactos y reales. Una vez yo tuve un cliente que vino al salón de belleza porque se cortaba en los salones del mercado, y el resultado fue que tenía unos torteros grandes en la parte de la nuca, al lado de la oreja y en medio donde está el remolino. Eso para el occipital. Entonces tenía Perdón, unos... un segundo, don Luis, perdón un segundo, le voy a interrumpir. Hay personas que están con el micrófono abierto, pero no están interviniendo. Le voy a pedir que cuando no le toque hablar, inhabiliten su micrófono para escuchar claramente a la persona que está con el micrófono autorizado. Adelante, don Luis, mil disculpas. Ya le decía entonces que él vino a mi salón de belleza y tenía ese problema, esos hongos, que son hongos en forma que ese hongo comienza a comer dando vueltas y en forma de redondo. Entonces yo le dije qué es lo que había pasado y me dijo de que él se cortaba con un peluquero con mascota en el mercado central. Yo le dije, esto es un hongo que te va a ir comiendo todo el folículo del cuero cabelludo y no te va a salir más cabello. Entonces yo le receté unas pomadas para que se lave bien y se ponga por lo menos unas 3 veces al día. ¿Ya? Y le mejor que visitas a un médico, un especialista para que le dé otra mejor. Entonces, ese es el problema, licenciada, de que muchas veces nosotros cortamos tanto con el peine, la tijera, ni tanto la navaja desechable, es el peine y la tijera y los cepillos donde tenemos que cuidar bien es la higiene. Y la mejor higiene, la mejor para desinfectar esto es de la lavandina o la quiboa, como llamamos en otro lado, ¿ya? De infectar, poner un 50% de lavandina, de infectante, un poco de líquido para piso y luego agua, ¿ya? Yo lo dejo durmiendo cuando termino de trabajar de un día para otro, pero cuando utilizo mi herramienta, mi tijera más que todo, ya siempre tengo 2 a 3 tijeras en el salón. Entonces yo voy, la dejo remojando un ratito, termino con el otro cliente, nuevamente desinfecto y hago el mismo procedimiento. Entonces no tengo ese problema de que haya un contacto de virus de una cabeza a la otra, porque no sabemos cómo se lava el cliente ni cómo se mantiene la higiene en el cabello. Ese es uno de los no son muy, por ejemplo, tiene harto flor el agua. Yo eso lo raspo, lo lavo, he dicho que lo voy a dejar remojado con algo que sale un poco, pero me dice más ancho, me mete la mano. También, licenciada. Muchas gracias.
Todos tienen experiencias, pero quisiéramos que las compartan a través del micrófono abierto. Ahorita, mientras hablaba don Luis, la señora Jenny Marcela, todavía se escucha su micrófono. Por favor, señora Jenny Marcela, tenga cuidado con el micrófono. Si usted solo va a comentar con la gente que está, apague su micrófono porque nos afecta el audio de acá de la clase. Bien, entonces acá veo la señora García, hasta ahora no ha podido conectarse, me parece, don Freddy, que ha levantado la mano también, y la señora Rosa Berenice. Adelante, don Freddy, por favor. Muchísimas gracias. Sí, pidiendo como siempre el respeto de todos nosotros. Creo que somos personas mayores y tenemos que aprender a manejar nuestro micrófono, que cuando alguien está hablando, apaguemos todos nuestros micrófonos, así nos perjudicamos. Cuando nos toque hablar, ahí sí tenemos que aprender nuestro micrófono. Bueno, en cuanto a los accidentes, que vamos viendo y hemos visto, es muy común y corriente en nosotros cortarnos la mano, ya sea con la tijera o con la navaja. Y las soluciones inmediatas, al menos a través de la experiencia, es que tenemos que contar siempre con un elemento que se llama piedra lumbre, que esto lo encontramos en cualquiera de las farmacias, y cuando nos hemos cortado o hemos cortado a un cliente o clienta, inmediatamente agarrar alcohol, secarlo. Se cortó. Posteriormente, exacto. Posteriormente tenemos la parte de las planchas, el uso de las planchas demasiado fuertes, que también nos ha ocasionado muchos problemas, más en esta parte de los alisados progresivos, donde se nos pide que tengamos que usar planchas muy calientes, y a veces la clienta mismo exige y dice de que se le haga desde la raíz del cabello, la planchada, y al querer lograr ello, pues, imagínense, son 460 grados Fahrenheit o 260 grados centígrados. Eso también tenemos que un poquito conocer grados centígrados y grados Fahrenheit para que nosotros aproximamos al cuero cabelludo. Ese momento tal vez siente una pequeña quemadura nada más la persona, pero sin embargo exigen de la raíz y se le va quemando todo el cuero cabelludo. Y después vienen las consecuencias, ya se empieza a ampollar, ya se empieza a hacer problemas y demás cosas. Entonces yo creo que en cada área que vamos a ir utilizando, rogaríamos a todos los capacitadores para que en su área pongan mucho énfasis en esto de los usos de las herramientas, los cuidados, las prevenciones y todo lo demás, porque sería muy largo exigirle a usted que nos dé toda esa área. Yo creo que en esos elementos hay otro también, las tomas eléctricas. Generalmente, como siempre hemos dicho, las tomas eléctricas nos adaptamos a las casas y muchas casas pues no están hechas para aguantar temperaturas o uso de secadoras, por ejemplo, de 1500, 2000 vatios que utilizamos últimamente los modernos, y cuando ponemos 2 o 3, plum, explosiona, y muchas veces cuando el térmico no es el adecuado, no explosiona el térmico, sino explosiona la plancha o la secadora. Entonces son accidentes de mucho cuidado. Por eso nosotros también tenemos que tener el cuidado suficiente en pedir o solicitar un electricista que nos verifique qué capacidad tiene de aguante esos cables que están introducidos en las paredes, porque a veces están por dentro. Creo que esa sería más o menos. La inhalación de los gases. Cuando también decíamos de la inhalación de los gases, es muy importante, le digo, porque, por ejemplo, una cosa es el amoníaco, que ya teníamos que tener el cuidado suficiente al mezclar los tintes, no aproximarlo hacia la cara, porque eso nos causa justamente malestares y demás cosas. A veces no son momentáneos, pero para más después nos hace mucho daño. En la parte del formol también tenemos problemas, pero tremendos, de mucha gente, muchos colegas que ya han ido a los hospitales, etcétera, y más
cuando utilizan productos muy baratos que venden en el mercado, 40, 50 bolivianos el litro de producto para hacer un alisado progresivo y que tienen un, pero excesivo formol. Entonces, con todo eso, yo creo que hay que tener muchos cuidados. Yo rogaría que esto tome en cuenta cada disertante que va a dar las clases para que así podamos también ahondar más en estos temas que justamente nos vienen los problemas y accidentes que usted lo está dando. Bien, entonces si me escuchan, porque a veces no se puede silenciar a cada uno y nuestra administradora de la clase silencia a todos, ¿no? Le voy a dar la palabra a William Baos de Oruro. Adelante, buenos días. Muy buenos días, licenciada. Muy buenos días a todos los participantes del Grupo Nivel Bolivia. Yo quería hablar un poquito, como ya hablaron del formol, un poco del tinte y del polvo de colorante, que son productos también químicos altamente, pueden ser peligrosos de repente cuando son, por ejemplo, los polvos de colorantes en específico, cuando son volátiles. Cuando son sumamente volátiles, podemos llegar a respirar y eso hace mucho daño a los pulmones. Y en el caso de los tintes ya de por sí, todos los tintes tienen amoníaco. Y al tener amoníaco, pueden causar ciertas alergias en algunas personas. Pero por eso mismo también realizar siempre la prevención. Y en el tema de uso de las herramientas, muchas veces, ¿sabes? Las herramientas las usamos hasta que están súper viejitas y muchas veces pueden hacer cortocircuito las bloqueadoras, etcétera, cuando uno mismo los va reparando, les va poniendo al final cinta aislante, etcétera, pero podemos poner en riesgo a nuestros clientes también. Eso quería añadir. Muchas gracias a todo Bolivia. Muchas gracias. Bien dijo don Freddy, he hecho un listado 7, ¿no? Así, un listado largo. Para algunos le ha parecido novedoso uno u otro, pero también le vamos a pedir a los siguientes expositores que cada vez que den, por ejemplo, vamos a tener el módulo de colorimetría, que ahí retomemos este tema. Cuando estemos viendo el tema de cortes, también retomemos el tema, uso de las herramientas, porque no es suficiente hablar ahora, es un consolidado de riesgos para evitar daños. Le estaba comentando yo al principio que cuando ustedes quisieran hacerse atender su accidente en una seguridad social, si es más largo, van a tener un seguro social del sector, porque sería interesante que todos los peluqueros del país tengan su seguro social de salud, ¿no? Es el seguro corto plazo. Entonces, cuando quieran ir a que se atiendan por una enfermedad ocupacional o por un accidente, ellos van a analizar el riesgo de accidente. Y así como ustedes están mencionando que utilizan, que no es raro que utilicen productos químicos o que tengan estos temas eléctricos, ¿no? A veces por ahorrar, entre comillas, tenemos mayores gastos. Nos comentaba el año pasado un compañero que un señor trabajó de peluquero toda su vida, 30, 40 años de trabajo, y ya en la edad, ya adulto mayor, bastante viejito, de la nada decimos, porque nunca se había enfermado, se enfermó, lo llevaron al hospital y le sacaron una bola parecida a una pelota de pelos, ¿no? Era toda una maraña de pelos. Ese tema es algo que parece no ser importante, pero en cada corte estoy inhalando los pelos, no lo siente tal vez lo estoy comiendo, en otras palabras, no lo siente mi lengua porque son partículas tan pequeñas que con la saliva los voy tragando. Entonces, o inhalando, y vean ustedes que cuando inhalo sustancias químicas como el formol, el amoníaco y otros que están nombrando ustedes, incluso cuando ustedes hacen el planchado, que yo pues, particularmente soy muy respetuosa de esa parte, se siente el quemado del pelo, digo yo, porque yo lo capto. Pero ustedes ya han perdido esa sensibilidad porque por mucho tiempo que están haciendo esto, ya ni huelen, ya ni lo huelen. ¿Por qué no lo huelen? Porque ustedes han perdido la capacidad olfativa. La nariz tiene una capacidad olfativa. Las células de la nariz nos hacen captar las sustancias químicas o gases que ustedes, como permanentemente están con esto, entonces van perdiendo la capacidad del olfato.
Y si no lo sienten, no es que no hay, solamente ya han perdido la capacidad del olfato. Y bien decía don Freddy, y bien decía el compañero de Oruro, William, esto va a afectar al cerebro. Yo he conocido un caso, ustedes saben que yo me he presentado como maestra y enfermera. Yo no conocía esta enfermedad Corea de Huntington, jamás lo había visto. O sea, en mi experiencia de trabajo, que ya son más de 30 años, hace unos 10 años atrás, primera vez escucho Corea de Huntington. ¿Qué es eso? Entonces me fui a la literatura y evidentemente en los libros existe. ¿Y qué era el problema de esta señora que tenía este problema de Corea de Huntington? Ella desde muy pequeña trabajó con sus padres hojalateros y ella se encargaba de pintar. Sus papás hacían, qué sé yo, las cocinitas para las citas, los platitos, los vasitos, todas estas miniaturas que a lo largo de la vida, y entonces utilizaban gasolina, utilizaban el soldador prendiendo su anafre con querosén. Por toda la vida esta persona desde muy pequeña estuvo expuesta al humo, al gas y a los olores de la pintura. ¿Y qué es lo que ha sucedido con esta Corea de Huntington? Estos olores, estos gases, en este caso de la pintura, llegó a dañar varias partes del cerebro. Y ella terminó con una enfermedad neurológica, o sea, no recuerda, pierde el habla, pierde prácticamente la noción. Y esto puede suceder a lo largo del tiempo, o como el caso del carpintero, que tal vez ustedes también se utilizan todos los días, no sé, la secadora, ese sonidito, todos los días, así sentido como están, le va a ir perdiendo la capacidad auditiva. Yo no lo sé al principio. A veces una enfermedad no ocurre, esto lo vamos a profundizar en el otro módulo, pero es bueno saberlo porque estamos hablando de los riesgos, ¿no? Los riesgos químicos. Aquí no he puesto el auditivo, por ejemplo, porque no es de los más importantes, pero también lo hay, también lo hay. Entonces, que yo no sienta en este momento el daño no significa que estoy libre de estos problemas. La manera de cortar, usar las tijeras, ¿no? Vamos a ver qué tipo de enfermedad me va a causar. Y claro, para esto, 1 año, 2 años, 3, 5, 10, 20, y a ustedes hay personas que han empezado la vida laboral muy temprano y por lo tanto cuando tengan 40 años y habrán tenido 15 años de trabajo y eso será bastante tiempo como para tener problemas. Repito nuevamente, a mí me parece que ustedes deben analizar muy bien el uso obligatorio de barbijo, gorro y guantes. Lo hemos utilizado en la pandemia. Todos hemos recurrido al uso de gorros. ¿Recuerdan ustedes? Hasta el traje, hasta el equipo de protección personal, el EPP se llama, ¿no? Que bien me compartía don Álvaro, que ustedes tienen un manual nacional. No me lo ha mandado porque yo le había pedido que me lo mande para yo analizar esto. Y ustedes también preguntar si todos conocen estas normas de protección, porque ya han elaborado en su gremio ustedes, pero deben investigar, ¿no? Estos temas no es solamente para comentar y decir ocurre o no ocurre, hay que documentar, quiere decir en Pando, en Trinidad Beni, en Santa Cruz, en Montero, ¿cuántos de esto hemos tenido? Le voy a poner de esta otra parte. A veces las cosas se miran y no se documentan. Ustedes han visto que de tiempo en tiempo nacen niños con malformaciones congénitas. Deformes, niños deformes, un niño que ha nacido con un ojo, un niño que ha nacido con una cola, un niño que nace con menos un dedo, más un dedo. La noticia hace bomba, ¿no? La noticia hace bomba, no sé, se murió un peluquero, se accidentó, esas son noticias escandalosas, pero ¿dónde está documentado? ¿Quién está escribiendo? Entonces, las directivas deberían tener una secretaría que se llame de seguridad ocupacional o salud ocupacional. Debería haber una secretaría la cual esté investigando permanentemente y diga qué tipo de riesgos ha habido. Ya nos están trayendo una empresa, nos traen producto y hemos visto que varios compañeros han tenido alergia. O sea, una alergia en una persona no va a causar problema,
porque es una alergia aislada, es una reacción que tal vez va a pasar, ¿no? No sé, como decía el compañero, no hay que ponerlo cerca de la cara. Entonces, ¿a cuánto tiempo? En esos son talleres. Cada uno de estos riesgos debe ser motivo de una capacitación especial, sobre todo para gente nueva, ¿no? Y no solamente para gente nueva, sino también, como le digo, viene un nuevo producto, una nueva herramienta. Debemos recibir, el que me vende el producto tiene la obligación de capacitarme, de prevenirme de los problemas que tenga. Pero voy a repetir donde iba de los niños con malformaciones. Sabemos que nacen niños con malformaciones y lo que no sabemos es cuántos, cómo, de qué. Y recién a nivel Bolivia, ahí tenemos 9 médicos genetistas. Imagínense, de toda la cantidad de médicos, apenas tenemos 9 médicos genetistas, los cuales su especialidad es investigar por qué los niños nacen así, con esta deformidad, de dónde vienen estas enfermedades. Y me explicaba el médico de acá de Beni, que ellos recién hace 5 años han empezado a anotar. Cada vez que nace un niño con deformidad, el médico tiene que ir, revisar bien, tener una hojita donde va a anotar. Entonces, mismo caso le digo de ustedes. ¿Cuántos accidentes ha habido? ¿Cuántas caídas? ¿Cuántos problemas eléctricos? Y aquí decía don Freddy que no nos pese pagar un electricista que revise. Es verdad lo que él dice. Un equipo necesita un tipo de enchufe y el otro tipo necesita otro tipo de cable. Entonces debemos saber cuáles son las instalaciones eléctricas que nos hace falta para poder tener un trabajo seguro. Y vemos nosotros que alquilamos una sala y claro, la persona que ha construido este lugar ha hecho una instalación domiciliaria. Un domicilio tiene un enchufe y a veces el enchufe está todo el día ocupado o no está ocupado porque es una habitación, dependiendo si es la sala, si es mi escritorio, si es mi dormitorio, ¿no? Pero diferente es la instalación de ustedes. Ustedes tienen un requerimiento de equipos, herramientas, eléctricos, una demanda. Entonces, eso me parece muy atinado que debemos asesorarnos con un personal eléctrico, especialista, ¿no? Aquí un complemento sobre los riesgos posturales, ¿ya? En el riesgo postural, el problema inicial no es un accidente, ¿ya? El problema es el dolor. Uno termina, como le había dicho, con una fatiga, son tensiones osteomusculares, y de esto puedo terminar con enfermedades en la muñeca, en la columna, en las piernas, pero al inicio es solo un dolor y agotamiento, que en la noche llego a la casa. Incluso es recomendable que en el lugar de trabajo yo tenga un sillón donde yo pueda descansar, tener espacios de descanso, según cuántas horas trabajo. Debería haber un lugar donde podamos hacer un descanso de los pies, un descanso de asentar cómodamente los brazos, ¿no? Entonces, se llama diseño ergonómico, se llama, ¿no? Debo tener un sillón en el cual, ¿cómo sé que un mueble es apropiado para mí? Cuando me echo en ella, en la cama o en el sillón, me siento cómoda. Se siente una comodidad y eso quiere decir que el mueble está apropiado para mi persona, para mi tamaño, para mi peso, para mi forma de mi cuerpo. Ustedes saben que las personas tenemos diferentes formas del cuerpo. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. También se recomienda que el responsable del centro, en la anterior clase vimos el clima organizacional. Mi trabajo debería ser un lugar donde yo me sienta bien, dijimos, donde me sienta contento de ir, porque voy a estar muchas horas. En primer lugar es el hogar, ¿no? Si yo vivo en un hogar donde no me siento bien, entonces debo pensar si es mi hogar o no, o estoy equivocada, ¿no? Estoy en el lugar equivocado. Entonces, segundo lugar es el trabajo. El trabajo debe ser el segundo lugar donde yo me sienta absolutamente bien, donde yo no tengo ninguna duda de ir a trabajar, donde pongo mi esfuerzo máximo para poder trabajar. Entonces,
Para ello, a veces es necesario tener estos ejercicios de estiramiento, de relajación, ¿no? Solamente levantar los brazos, mover la columna, estirarme los pies, lo que decimos nosotros, hacer la operación gato. Ustedes han visto el gato, cuando se levanta, empieza con el cuello, hace una tensión en el cuello, luego la columna, las patas y termina estirando la cola. Estos ejercicios son muy importantes en medio del trabajo, porque ustedes se dan cuenta de que están tensos porque hay una contracción muscular, una molestia que uno siente en el músculo o en la parte básicamente del cuerpo, en algún lugar del cuerpo. Bien, ¿cuál es la actividad? ¿Qué es lo que queremos que hagan, no? En equipo, sobre todo en pares o en grupo, tenemos que valorar qué tan importante es reflexionar sobre los riesgos del trabajo. Si es importante o no, si nos sirve. Debemos tener un espacio de reflexión con nuestro facilitador, con apoyo de nuestro facilitador y pensar, ¿no? Como la ventaja de este curso es que lo hacemos de manera por línea, entonces me da la ventaja de que donde yo esté en mi trabajo puedo captar el tema, pero ¿dónde nosotros podemos saber que ustedes están tomando la clase? No es por haber escuchado lo largo del tema, ¿no? Que a veces es aburrido escuchar tanto, habla y habla. Bueno, ahorita no estoy demostrando cortes, tintes, entonces le debe parecer hasta aburrido el tema. Entonces el facilitador y ustedes deben reflexionar en qué nos sirve este tema. ¿Es útil? ¿No es útil? ¿Para qué nos sirve? ¿Para prevenir qué? Y luego debemos hacer un trabajo, ahora sí que tenemos que hacer un trabajo donde vamos a analizar qué riesgos tenemos en nuestro centro de trabajo. Por ejemplo, ya de la lista de los 7, ustedes hacen una hojita de la lista de los 7. En la guía en la cartilla que se les ha mandado está la forma como van a escribir. Entonces yo digo riesgo biológico, riesgo ergonómico, riesgo químico, todos estos riesgos que tengo en mi centro. Hacemos una evaluación de nuestro centro y los escribimos. ¿Los escribimos para qué? Porque a través del conocimiento de este riesgo, recién tendremos la voluntad de prevenir los accidentes y las enfermedades. Caso contrario, cuando hacemos una omisión, o sea, desconocemos los riesgos que nosotros mismos tenemos, cuando ocurre el accidente le restamos importancia, pero el daño es mayor. Eso es lo que habíamos dicho, ¿no? Básicamente este módulo es para prevenir los accidentes. Bien, esto tengo yo para compartir hasta el día de hoy. Muy buenos días, participantes, y buenos días también a todos los que están presentes. Agradecer primeramente por el tema, es muy importante, pese a que hayan sido varias horas. Siento que falta un poco más para poder alargar, porque este tema es muy primordial, principal, específicamente para nuestra salud y para que todos se sientan bien, ¿no? A mí me llamó la atención especialmente cuando hay días que nosotros nos ponemos a trabajar todo el tiempo y no medimos nuestra salud, no prevemos todo esto, porque es necesario, ¿no? Hay momentos que nos sentimos cansadas, llegamos a casa agotadas, especialmente estas sustancias químicas que realmente no había tomado muy en cuenta, que nos hace bastante daño, ¿no? Y también lo que había comentado el compañero de los Fahrenheit, de la temperatura. La verdad, esa parte que él explicó no me lo sabía muy bien, ¿no? Entonces es importante también prevenir todo esto, no solamente nosotros, también un poquito explicar a la clientela acerca de las sustancias químicas que se van a realizar. No hay personas que entran y pese que se hayan hecho un tinte, quieren realizarse una base, entonces para poder explicar también con qué van a ser las consecuencias después que se realice ese trabajo, ¿no? Entonces es importante también ilustrar todo esto y también agradecerte
mi persona por hablar estas cosas muy importantes que nos fortalecen como persona y como también como ser humano. Muchísimas gracias, señora Felicidad. Muy buen aporte. Muchas gracias. Muy buenos días a todos los colegas a nivel nacional y a todas nuestras facilitadoras. El tema es sumamente importante, como me ha antecedido mi colega. Nos falta tiempo para ir tocando con más detalle, pero se ha entendido, la lección estuvo muy bien. Y como usted nos indicó, las facilitadoras de cada tema van a tener que volver a repetir o por lo menos recordar, ¿no? ¿Qué riesgos tenemos en ese módulo respectivo? Solamente felicitarle a usted, licenciada, por el tema desarrollado y gracias por su tiempo, gracias a todos los colegas. No perderemos el hilo de la lección para poder ir tomando en cuenta estos riesgos que tenemos en el trabajo, ¿no? El cuidarnos y el cuidar a nuestros clientes es algo muy importante para que podamos trabajar el día a día. Muchas gracias, licenciada Gloria, y muchas gracias a todos los colegas que han estado en el tema de hoy. Gracias. Muchísimas gracias a usted, muy amable. Anita Parada, buen día, un gusto verla. Adelante. Licen, buenos días. ¿Cómo está? Felicidades por la clase, muy bonita, muy interesante, ¿no? Estas clases que usted está dando nos ayuda muchísimo, ¿no? Porque muchas veces no tomamos en cuenta como profesionales los riesgos que hay, ¿no? Seremos muy buenas en las uñas, maquillando, haciendo rayitos, todo nuestro trabajo, ¿no? Pero a veces olvidamos el tener en cuenta todos estos riesgos que tenemos, tanto para nosotros como para nuestras clientas, ¿no? Estoy aprendiendo bastante sobre todo esto, es nuevo, ¿no? Como le decía, no tenemos mucho, no le tomamos atención a estos riesgos, entonces estamos aprendiendo. Felicitarla y darle muchas gracias. Desde acá de Trinidad un saludo y un saludo para todos nuestros colegas. Sigamos adelante. Gracias, Licen. Muchas gracias, Anita, muy amable. La señora María Lisbeth Heredia, qué gusto verla. Gracias, igualmente. Un saludo cordial a todos los colegas de Bolivia y principalmente a ustedes, a usted, licenciada, que siempre es tan interesante escucharle. Usted decía que tal vez estemos aburridos de escucharla. Yo no creo. ¿Por qué? Porque este es un tema tan importante para nosotros que a veces no nos detenemos a analizar. Nos abocamos a trabajar, ni siquiera nos percatamos de que trabajando tantos años, sobre todo las personas que estamos, yo por lo menos 40 años en peluquería, sí uno se va afectando poco a poco, por ejemplo, del oído, porque con el ruido de las secadoras, pues es una contaminación ambiental o acústica, y con el tiempo que uno va utilizando la secadora, obviamente que aumenta el volumen a las demás cosas, ¿no? Entonces, es siempre interesante participar, escuchar y analizar. Las personas jóvenes que recién están comenzando tal vez esta bella profesión de la peluquería, es bueno que ahora se detengan a pensar para que también tengan cuidado, para que se cuiden, y a veces es necesario utilizar mucha protección, que es importante para nosotros porque trabajamos con químicos. Así que cada día que pasa siempre aprende uno algo. Por eso mismo, muchas gracias por la clase y bueno, vamos a repasar todos para tener en cuenta los riesgos que corremos en nuestra profesión. Gracias. Bien, de hecho, no es un tema acabado, ¿no es cierto? Porque ahorita hemos dado conceptos, ejemplos, pero como decía Anita, ustedes son expertas en toda la cantidad de actividades que hacen. Y en cada actividad estamos siempre expuestas a riesgo. El tema es recordar en el momento en que estamos, como decía, tenemos muchos cortes, mucho uso de objetos punzocortantes, ¿no? Que aparentemente no era importante, pero lo es. Sí. Ahora sí. Gracias, licenciada. Realmente, como dijo
aquí la colega de Oruro, si no me equivoco, es una colega que siempre nos topamos en encuentros nacionales de la ecobelleza, igual con mi amigo Freddy Reyes, una persona que cuando necesito alguna duda corro a él, siempre me atiende, algunas veces demora, pero me atiende, ¿no? Felicitarla, licenciada, porque realmente sabemos muchas cosas de lo que usted nos ha dicho, pero las ignoramos por gusto. Pero es muy importante, como yo no tengo, donde tengo mi salón de belleza, es alquilado, entonces son casas antiguas porque están en el casco viejo. Ese es uno de los accidentes que yo tuve, horrible, o sea, me marcó mucho porque me resbalé de lo que había llovido, el piso yo lo encero porque esos pisos antiguos, entonces lo enceré y entonces resbalé y caí y me desmayé como 5 minutos. Gracias a Dios no estaba solo, estaba mi cliente y que ella me auxilió con los primeros utensilios y las cosas que tenemos, que debemos de tener. Gracias a la pandemia y yo siempre he tenido todas esas cosas para infectarnos sobre un corte. Sobre la tijera, siempre yo me corto con la filo dulce, pero ya tengo purita, me desinfecto bien, me echo algo así y bienísimo, ¿no? Y sobre la hora que usted nos enseña y nos dice como a niños, y yo quiero ser ahora no egoísta, porque realmente usted es una persona que aparte de ser una buena licenciada, es una buena amiga, una persona que nos apoya, al menos a mí, me ha apoyado, lo hablo personalmente. Es muy importante conocer y escuchar esos accidentes. Por ejemplo, a mí me prohibieron el médico porque yo siempre que hacía permanente, sentía un escozor ligeringo en la cara, en la cabeza, en el cuerpo, y fui a ver otra cosa con un médico y me dijo que qué es lo que utilizaba en mi salón. Antes no había laseado, no había otras cosas, era puro permanente. Y luego cuando me di cuenta que cuando echaba talco para limpiarle a los clientes, también destornudaba. Me prohibió el talco, que no eche más a los clientes, que seque con la secadora y con la escobita la limpiadora, y deje de hacer permanente o me ponga barbilla. Entonces opté de dejar de hacer permanente porque a lo largo nos había dado cánceres y muchas colegas en Ribera Alta, Guayanamerí, han muerto de eso porque inclusive no hacían con guantes directamente la mano, yo siempre con guantes, pero es muy riesgoso porque es resbaloso, incómodo. No opté ya para ser más permanente. Entonces yo estoy muy agradecido, licenciada, por hacernos esa retrospectiva de las cosas que día a día tenemos que estar cuidándonos de los accidentes, cortándonos con la baja, bueno, la tijera nunca la tumbo, la verdad, pero sí el peine, porque no soy de los que aprieto mucho, o sea, me gusta que mis manos sean suaves porque la cliente o el cliente le gusta que no sean toscas las manos, de estar jalando el cabello o lastimando con el peine, eso sí tumbo, ¿no? Ahora, lo que yo siempre tumbo es mi plancha, porque soy nervioso y como dijo el colega Reyes, hay gente que los clientes les gusta de raíz, entonces yo trabajo con 220, entonces para hacerlos alaciados, porque realmente algunas veces estamos conversando entretenidos, pensando, preocupados, y le plantamos al cuero cabelludo y ya le hacemos una pequeña ampolla. Entonces son accidentes que realmente tenemos que cuidarnos día a día. De hoy en adelante le prometo aquí a que estoy bajo el cielo, ¿no? Y pidiéndole siempre, recomendando siempre todo mi trabajo, se lo comiendo a Dios, que Él sea mi protector y que me induzca mis manos, que sean sus manos las que me guíen mi mano para que mi trabajo me salga perfecto y me salen, gracias a Dios. Gracias a estos cursos realmente importantes. Los que se lo pierden por gusto. Entonces yo le agradezco, licenciada Gloria, por todos estos 7 temas importantes que y son día a día lo que sucedemos. Todos los accidentes, sobre los enchufes, eso sí yo tengo cuidado, porque ya yo le dije que una vez a ley explotó. Entonces, otra cosa también, uno de los accidentes que no me pasó a mí, sino yo estaba de visita en otra casa, de otro salón, de otra colega, cuando le puso el gorro térmico a la señora, la estaba electrocutando, en lo que yo la agarré, me pasó la electricidad a mí. Entonces yo solté y grité, y la señora gritó y yo también grité. Y había tenido, parece que los chulupis le habían mondado algo por dentro, y al contacto de lo que está húmedo, la crema, ¿no es? Le puso el gorro térmico, la estaba matando la señora. Y yo realmente prácticamente hasta ahora me dice, Mundi me salvó la vida.
Entonces, todas esas cosas tenemos que tener cuidado y la higiene más que todo. Tener un salón chico o ser humilde, como decía mi abuela, o ser pobre, no es significado de ser cochino. Tenemos que tener limpieza higiénica en nuestra ropa, en nuestros mandiles y en todo. En el salón, limpiar, porque el polvo usted sabe que entra hasta debajo de las muelas, porque es polvo, ¿no? Entonces yo le agradezco, licenciada Gloria, y la bendigo siempre y que nos acompañe este año, todo el año, y que nos vaya bien, y pedirle a todos los colegas que tengamos un poquito de educación para encender nuestro micrófono. Y es muy importante el respeto que tenemos, porque esto es para nosotros, nos alimenta a nosotros para ser un buen, excelente, un buen peluquero o estilista, como nos llamamos. Porque prácticamente, como me dijo una vez el colega Reyes, que jamás, hace unos 15 años creo que lo conozco ya, cuando dijeron en un curso, levanten la mano los que son estilistas, y todo el mundo levantó. Y yo no levanté, pero porque ya habían levantado toditos. Y realmente somos peluqueros toditos y peluqueras. Somos estilistas cuando nosotros nos alimentamos y damos cursos y ponemos nuestro estilo a lo que los estilistas o los técnicos o los facilitadores nos enseñan. Entonces ya es un nombre de estilo porque ponemos nuestro estilo de lo que hemos aprendido. Muchas gracias, licenciada. Un besote grande, la quiero muchísimo. Ya quiero toparla y le digo una sorpresa. Estoy en Trinidad, pero hoy día me voy a Riberalta porque estoy viendo eventos. Usted sabe que no solamente soy estilista, sino soy instructor de pasarela. Estoy viendo los eventos de Miss Beni y Miss Pando porque soy el que lo hago todo. Y bueno, tengo el evento de la Miss Castaña Internacional, que es este otro fin de semana en Riberalta, y estoy yendo allá a preparar. Y luego tengo el encuentro internacional y nacional de estilistas el 11 y 12 de junio en la ciudad de Santa Cruz. Un beso grande, bendiciones a mi reina hermosa, la quiero muchísimo. Ya tiene usted un no anticrético nomás en mi corazón, porque vamos a renovar ese cariño todos los días. Gracias, licenciada. Beso grande para todos los colegas y para mi colega especial de Oruro, hace años que no la veo. Ojalá que nos encontremos en la Hipobelleza. Besote grande, gracias. Gracias, don Luis. Quisiera comentar a todos que hemos trabajado el año pasado apoyando al grupo de Pando. Don Luis es uno de los alumnos muy destacados. Bien, con esto vamos a dar por concluida la clase. Muchísimas gracias. Un saludo a todos y todas. Bendiciones. Bella la rosa que está mostrando don Luis para todas las mamás, para todas las compañeras. Me da mucho gusto también que mis propios participantes están en sala. Saludo a todo el país. Muy amable, muy buenos días.